Del libro de Jonás, capítulo 4. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho, y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: Mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó: ¿te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás, y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino. Pero, al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino, y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios le contestó: ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo: tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació, y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siguiendo con las reflexiones del libro de Jonás, en el capítulo 4 podemos ver una reacción bastante incómoda o bastante extraña en un profeta de Dios. Y es el hecho de que el profeta está rabioso con Dios porque Dios no ha hecho supuestamente justicia. Porque Dios, en vez de hacer valer su disgusto y destruir la ciudad, lo que hace es recibir los sacrificios, las oraciones y las ofrendas de amor, y sobre todo el proceso de conversión, como un acto de perdón, de búsqueda de perdón. Y sabiendo Jonás cómo era el carácter de Dios, aquí es algo muy importante y algo que nosotros debemos en nuestra vida tener presente: conocer cómo es Dios, conocer el carácter de Dios, saber cómo actúa Dios. Aquí el profeta, desde antes de salir de su tierra, dice que ya sabía lo que iba a pasar. Sabía que si él hacía esa travesía desde su lugar de residencia hasta Nínive, Dios, si veía un gesto de cambio, un gesto de conversión, no iba a destruir la ciudad. Y es así cuando el profeta le reclama al Señor por medio de la oración. Le dice, le reclama, fíjense el atrevimiento del profeta. Yo sabía lo que iba a pasar antes de que de encontrarme en mi tierra. O sea,
el profeta tenía conocimiento de cómo actuaba Dios. Y por eso quiso huir de Tarsis. A mí me llama mucho la atención esto y yo lo relaciono con la profesión de ser profeta en el pueblo de Israel. Para un judío, y vuelvo y recalco, para un judío, ir a profetizar e ir a ser parte de la salvación de una ciudad pagana como Nínive, infiel, una ciudad que adoraba posiblemente a dioses diferentes al Dios de Israel, y un imperio que había gobernado las 10 tribus del norte. Para un israelita, para un judío, si de pronto Jonás era parte de las tribus judías, o si hacía parte de esas 10 tribus que estaban habían sido o habían estado en cautiverio. Para un profeta era una gran deshonra llevar oráculos del Señor a los pueblos paganos. Y mucho más sería una gran deshonra si Dios tenía compasión y la ciudad no le pasaba nada, porque tal vez pensaba el profeta que la gente no iba, o sus compatriotas no iban a decir de que Dios había sido misericordioso con Nínive, sino que él era un mal profeta, que él era un profeta falso, y su prestigio iba a quedar por el suelo. Por eso, para él era muy importante que su advertencia, que su viaje a Nínive tuviera algún resultado. Y para él, el resultado era la destrucción de la ciudad. Fíjense cómo los intereses personales se contraponen a los intereses de una comunidad o de un pueblo o de una nación o de un país. A Jonás le interesaba más su prestigio como profeta que la vida de miles de personas. A mí también me llama la atención la descripción que hace el profeta sobre el carácter de Dios. Y ese es el verdadero carácter de nuestro Dios. Es un Dios tierno, es un Dios compasivo, es un Dios que no se enoja fácilmente, que tiene tanto amor que primero anuncia el castigo. Y si la persona amenazada o el pueblo amenazado se arrepiente, él echa para atrás su decisión. Esto es muy importante porque hay que diferenciar dos cosas. Cuando nosotros escuchamos que en Dios no hay cambio, se trata de las leyes morales y espirituales que ha establecido desde la eternidad. Dios no tiene cambio. De sus promesas, cuando Él jura por sí mismo, las lleva a término, las cumple. Pero en este tipo de decisiones, como destruir una ciudad, destruir a una persona, haber creado también a la humanidad. Él se arrepiente de haber creado a la humanidad por la misma situación que está pasando con Nínive y que está pasando con el mundo en la actualidad. La maldad de nosotros los seres humanos. La maldad que vivimos haciendo todos somos egoístas, somos soberbios, somos prepotentes, somos ateos. Queremos hacer una moral de bolsillo que nos sirva y que se adapte a nuestros intereses, como los intereses egoístas de Jonás. Queremos que Dios esté amoldado a nuestro cerebro, a nuestra vida, a nuestras metas personales. Y no queremos respetar su soberanía, no queremos respetar que Él es Dios, que Él es nuestro creador, que Él nos creó a nosotros porque a Él le dio la gana, porque Él no tenía obligación de crear nada. Sin embargo, aquí claramente vemos una descripción del carácter de Dios clara, completa, y que se ajusta a la realidad que es y que ha sido siempre,
¿Y qué será? Un Dios tierno, un Dios compasivo, un Dios que tarda para la ira, un Dios que está lleno de amor, que le duele castigar y que si ve la opción de arrepentirse lo hace, lo hace. Dios no se deleita en castigar a sus criaturas, Dios no se deleita en castigar a los seres humanos, Él no disfruta eso, pero a veces como un buen padre, a veces como un buen papá, tiene que sacar la correa y tiene que dar sus correazos. A veces estas cosas como la pandemia no son más que consecuencias de nuestros propios malos actos, solo que Él permite que esto suceda para que veamos los resultados de nuestras malas decisiones y de nuestra mala moral y de nuestro vacío espiritual. Y seguimos viendo el relato cuando dice Jonás que es mejor que le quite la vida, porque él sabe en su mente que está en juego su prestigio como profeta de Israel. Y fíjense el descaro a que llega el profeta. Más me vale morir que seguir viviendo. Desea la muerte. Desea la muerte. Y Jonás se diferencia mucho de Elías, porque Elías, sus ganas de morirse era porque él se sentía solo. Todos los profetas habían sido asesinados por orden de Jezabel, la esposa del rey Ahax. Se sentía solo y veía que había mucha idolatría. Y él tenía rabia porque el celo de amor que sentía por Yahvé era tan grande que él se sentía frustrado porque solamente quedaba él. Hay una diferencia bien grande con esta de Jonás. Sin embargo, el Señor habla, le contesta en un diálogo, como tú y yo podemos tener con Él directamente a través de nuestra oración y de la intercesión del Espíritu Santo, que es el que traduce nuestras palabras a las palabras de Dios, al idioma que entiende Dios. Y le dice, ¿te parece bien enojarte así? O sea, lo cuestiona, o sea, Dios nos cuestiona. Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada, o sea, hizo como especie de un kiosquito y se sentó a su sombra, esperando a ver qué iba a pasar con la ciudad. O sea, todavía tenía la intención de ver con sus ojos cómo Nínive era destruida por el Señor. Pero el Señor en su sabiduría, en su poder, en su conocimiento, quiso darle una lección moral, una lección de corazón. Y entonces dispuso que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que la sombra le cubriera la cabeza, muy importante, la cabeza, para que a través de la cabeza se sintiera mejor. Y Jonás sintió alegría, estuvo contento, vio la mata de ricino y se alegró. La vio hermosa y la vio que le daba beneficios, que creció ahí para él, que era bella y que su sombra le cubría la cabeza del sol. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, Dios mismo, que tiene poder sobre la naturaleza, envió un gusano, y el gusano mató a la mata de ricino, la secó. Como dice Job, tú das las cosas buenas y también das las cosas malas. Es deber de nosotros aceptar las unas y aceptar las otras. Cuando ya el sol salió, Dios dispuso, fíjense, que soplara un viento caliente. El Señor estaba empecinado en darle una lección de amor a Jonás. Y el sol le dio directamente en la cabeza. Eso es muy importante, la cabeza. Aquí nos está hablando acerca del pensamiento. Aquí nos está hablando el Señor acerca de esas ideas, esos intereses. La sombra le cubre la cabeza. El sol le da directamente en la cabeza. Luz. Sol significa luz.
significa ideas, abrir ideas, expandirse a la luz. Primero estaba en la sombra, su cabeza estaba en la sombra. Y después el sol le pega directamente en la cabeza. El sol es la luz. Sin embargo, se sintió que se desmayaba y quería morirse. Todavía el Señor se quería morir, el Señor Jonás se quería morir. Volvía y repetía, más me vale morir que seguir viviendo. Pero Dios le contestó, le hizo una pregunta, lo cuestionó nuevamente. ¿Te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Y él le responde, claro que me parece bien. Él tenía rabia. Vio esa mata de ricino, vio los beneficios que le daba, la vio hermosa y se alegró y le cogió cariño en una sola noche. Y al verla seca, al verla muerta, sintió pena. Y sintió tanta rabia Jonás que quería morirse. Entonces el Señor le dice, para mí, una de las más hermosas y fuertes y potentes expresiones del carácter de Dios, que nos refleja claramente quién es el Dios de Israel, quién en realidad es el Padre de Jesucristo. Tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació, y en otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tenerle compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes. Cómo Dios los tenía contaditos, cómo Dios nos tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza, los conoce, los tiene inventariados. Y también con esos 120,000 niños inocentes había muchos animales. También la naturaleza Dios la tiene en cuenta. Fíjense aquí el mensaje tan hermoso de Dios. Dios no se deleita destruyendo a sus criaturas, no se deleita matando niños ni matando animales. Y aquí me llama la atención cómo Dios le interesa las cosas, Él las crea. Y el mundo está muy mal que las mismas madres pidan matar a sus hijos, que sea un derecho a abortar, cuando ellas, aunque los tienen en el vientre, no son ellas quienes los siembran, porque es Dios mismo quien siembra, nos siembra a nosotros. Cuando el esperma y el óvulo se fecunda, ahí nace la vida, ahí hay un alma nueva, ahí empieza el proceso de Dios, de la creación de un nuevo ser humano. Y es Dios quien lleva el proceso 9 meses, no es un día ni una noche, son 9 meses que el Señor lleva haciendo a una criatura nueva. Y fíjense, Él llevaba la cuenta de cuántos niños inocentes habían en Nínive. Y por eso hace la advertencia. Y por eso decide no destruirla, por esos 120,000 niños inocentes. Vean la importancia de los niños. ¿Cuántos niños han muerto en Siria? ¿Cuántos niños han sido despedazados por las bombas de Siria? ¿Cuántos niños han perdido a sus padres y a sus madres y viven los mayores cuidando a los chiquitos? Recordemos al niño que apareció ahogado en las playas europeas, en las playas de Italia, creo, huyendo de la guerra que durante 10 años ha habido en ese país. Fíjense que Siria es muy importante. Siria hace parte de Nínive, hace parte de Irak, hace parte de Asiria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. A veces vemos el sufrimiento de nuestros hermanos que no sean de la misma religión. Son hermanos. Aquí Dios nos muestra que Él no hace acepción de raza, ni hace acepción de religión. Los ninivitas no eran israelitas y aún así para Dios, sus niños
eran inocentes, y para Dios estos niños, ninivitas, asirios, también eran igual de importantes que los niños israelitas. Por eso, no solamente pidamos porque esta pandemia se pase rápido, sino que también las guerras y el sufrimiento de todos nuestros niños en el mundo cese. Y si tenemos el poder mínimo de ayudar a niños, hagámoslo para que Dios también haga su parte, para gloria de Dios.